Buenas noches. En este tema quisiera explicar una forma de poder traer competencia en la comercialización de la energía y a la vez no perjudicar a las distribuidoras por el tema de los contratos que actualmente tienen, que son de compra fija de potencia, ¿no? O compra mínima. Que eso ya no debería de hacerse, es una mejora que hay que hacerla siempre. Entonces, esta presentación va en esa lógica. Lo primero que hay que comprender es cómo está hecho la estructura de los precios. Ya. Por ejemplo, acá los separo, ¿no? Son los precios de generación que involucran precios de potencia, precio de energía. Ahí es donde se nacen los precios. Luego tenemos el peaje de transmisión principal, el peaje de transmisión secundaria y el peaje por distribución o BED. Yo sumo todos estos para tener el costo total. Va a depender el nivel de tensión donde se ubiquen, pero imaginemos que son clientes que están usando la red de distribución. Entonces, para estos clientes aproximadamente la mitad o el 45% de su factura es precio de generación. O sea, entendamos una cosa aquí, que el precio de potencia se determina con un concepto que se llama costo medio de la turbina de gas, que es la máquina de punta. ¿Quién lo determina? Sinermin usando la tasa de actualización. Para el precio de la energía hay conceptos separados. Los clientes regulados pagan precio de barra o precio de licitaciones. He puesto los dos. Los clientes libres lo pueden negociar de otra forma, ¿ya? Pero los clientes regulados pagan así. Entonces, el precio de licitación ve la evolución a futuro del costo marginal, del desarrollo del sistema. Entonces, el precio de licitación es el referente. El precio de barra ve un periodo corto, ve la situación normal, está arrastrado por el precio de largo plazo. Ya, comprendamos eso ahí, hay que tener cuidado. Ya. Segundo, las ofertas de precios generadores según proyección de costos marginales va a alterar el precio de largo plazo. Por eso yo digo, no, no alteremos los costos marginales porque nos vamos a perjudicar porque vamos a alterar la licitación de largo plazo. Hay que tener cuidado. En la transmisión realmente hay varios conceptos introducidos por el que hace política energética. Uno es el costo medio de las líneas, todo lo que tenga que ver con la transmisión, y Ocinermin regula esta parte, ya, en base a los contratos. Pero por tema de seguridad energética tenemos reservas frías, o sea, máquinas que están ahí disponibles, y el tema de diversificación de fuentes, las renovables, ¿no? Todo eso está metido en la transmisión. Por eso que la transmisión es casi un 25% de la factura. ¿Ya? Más o menos, un poquito menos de la mitad son las líneas en sí, ¿no? Esta es la composición, la estructura. Entonces, los clientes regulados lo pagamos así. Entonces, hay que ver qué pasaría si el cliente este regulado quiere ser libre. Ya, eso lo podemos ver. Ejemplo, ¿qué pasa si migra? Entonces yo le digo, lo único que negocia es el precio de la energía, que lo he puesto ahí en amarillo, ¿no? Acá en amarillo es lo único que se negocia. Otros pueden negociar el precio de potencia, pero los últimos contratos dicen precio de potencia, precio sin el MIN. Con eso evitamos la discusión, porque realmente lo que uno se puede imaginar o controlar a largo plazo es el precio de la energía. Entonces, el precio de la potencia es lo mismo. Entonces, en el precio de la energía, a diferencia del mercado regulado, es un tema de ofertas. O sea, entendamos, ese es el verdadero mercado competitivo, se oferta. Y el generador cuando ofrece, compara entre los marginales a los cuales él puede tener acceso y el precio de generación que él tiene. En eso hace su ecuación, pero es una libertad que él tiene que tener. Entonces, si alteramos los costos marginales, alteramos esa ecuación. Eso hay que tener cuidado, por eso yo digo, no debemos alterar los marginales, tienen que ser, esa parte de su regla de juego. Entonces, las líneas son lo mismo. Entonces, el distribuidor que se comporta como un comercializador, ¿ya? Compraría siempre la potencia,
¿ya? Y la energía a su suministrador, eso es lo que hace. O sea, si va de un cliente, él perdería eso. O sea, el cliente migra, perdería la compra de potencia de ese cliente y la compra de energía. ¿Ya? El distribuidor lo que hace siempre son traspasa, ese no es parte de su inversión. La inversión se llama VAD para el distribuidor. El distribuidor traspasa costos, esa forma que yo lo coloco es para traspasar costos, ¿no? Todos son costos traspasables. ¿Quién regula la forma de traspaso? O Sinermic. Entonces, en realidad, pues el distribuidor no debería tener un problema si un cliente migra. O sea, uno dice, ¿por qué lo afectaría? Y lo afecta porque tiene contratos fijos de potencia. En la potencia está su afectación, no en la energía. No tiene contratos fijos de energía, eso no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar en esto por esta transición. O sea, yo diría, para mí es una transición. O sea, yo quisiera que esto sea más competitivo y ya esta es una transición. Entonces aquí pongo, ¿cómo puedo hacer viable esa migración? Entonces pongo algunos ejemplos. Ya. Ejemplo, ¿no? Acá voy a poner, por ejemplo, un distribuidor que compra en baja tensión 70 megavatios y 35.000 megavatios hora, ¿no? Más o menos lo multiplico por 500 horas. ¿Ya? Entonces, ven arriba se ve la potencia y la energía, ¿no? Es como si fueran dos columnas. Y abajo está la cantidad, 70 megavatios y 35.000 megavatios hora para la baja tensión, ¿no? Voy a ver que esto es lo que está comprando el distribuidor, ¿no? Clientes regulados, 220 voltios y potencia máxima 50 kilowatts. Normalmente hasta ahí termina la baja tensión. Y luego también tengo clientes de media tensión, ¿ya? He separado un cliente de media tensión A y cliente de media tensión B, ¿ya? ¿Por qué? Porque los de A son los que están entre 50 y 200 kilowatts. Son de media tensión, pero ellos por ese valor de potencia que tienen, no son accesibles al mercado de los clientes libres. Se le ha puesto una barrera de los 200 kilowatts. ¿Ya? Pero ahí el distribuidor le está comprando 10 megavatios y 5.000 megavatios hora. Y un cliente de media tensión B, aquí le llamo, que el distribuidor le compra 20 megavatios o 10.000 megavatios hora, ¿ya? Que son clientes mayores de 200 kilowatts, está entre 200 y 2500. ¿Ya? Esos clientes pueden pasar a libre cuando quieren, porque está la regla así. Entonces uno se preguntaría, ¿y cuál es la diferencia entre el media tensión A y media tensión B? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Ninguna, ¿no? O sea, ¿por qué? Ya, o sea, el total que compra la distribuidora es 100 megavatios. El total que compra de energía, 50.000 megavatios. Lo compra para distribuirlo y dárselo a los clientes. Esa es la labor comercial que está haciendo la distribuidora. Las redes siempre van a ser la misma. Entonces, acá supongamos que el distribuidor contrata todo a largo plazo, ¿ya? Y con una potencia mínima de 90 megavatios, ¿ya? Pongamos un ejemplo, o sea, imagínense aquí su cliente consumiendo 100, ¿ya? Entonces, un ejemplo, ¿qué pasa si contrata todo a 90 megawatts como mínimo? ¿Ya? O sea, no hay problema si los clientes migran o no. O sea, vamos a preguntarnos eso. ¿Habría problema o no? Veamos un ejemplo. Entonces, ¿quiénes pueden migrar hoy día? Los que están encima de 200 kilowatts, sin ningún problema. Entonces, tengo lo mismo, la baja tensión, que siempre van a estar, la media tensión A, que son los 10 megavatios, y la media tensión B. Pero ¿qué pasa con la media tensión? Migra, se sale de la ecuación y se va directo con el generador. Entonces yo le llamo el nuevo cliente libre. Ya imaginemos que todos migran y se van. ¿Pueden hacerlo hoy día? Sí. ¿Le va a originar al distribuidor un problema? Sí, porque el distribuidor ya no tendría que comprar 100, tendría que comprar 80. Y porque los clientes van y pagan de frente esto. Y ese problema subsiste, ¿por qué? Porque tienen el contrato fijo. ¿Es culpa del cliente? No, no es culpa del cliente B. Puede migrar, no tiene ningún problema. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué el cliente A no puede hacerlo?
¿Cuál es la diferencia de derechos entre el A y el B? Ninguna. Entonces, esto ha venido pasando. Clientes mayores de 200 kilos han estado migrando y el Estado ha tenido que ayudar para rebalancear un poco las potencias. Pero el problema es porque se asumió que los clientes no podían migrar, cuando los clientes pueden migrar libremente. Entonces, ¿cómo es una forma de solucionar esto? Y ya con esto no hay ningún problema para nadie. Para mí esto es sencillo. Imaginemos esto. No voy a tocar el cliente A, voy a tocar solamente el cliente media tensión B. ¿Ya? Entonces, imaginemos que el distribuidor le compra los 20 megavatios que necesita de potencia. ¿Ya? Y se los vende. Le vende eso. Y el cliente compra la energía a otro suministrador y la potencia no, lo compra al distribuidor. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, porque en el mercado eléctrico yo puedo comprar la electricidad como dos productos separados, potencia y energía, no están unidos. ¿Ya? El que se diga unos contratos energía asociada significa una forma de repartir, porque no tiene otra relación para repartir en caso que uno tenga dos suministradores. Pero los clientes tienen un solo suministrador, pero aquí va a tener un suministrador para la potencia y un suministrador para la energía. Y cada producto es separado. Entonces, esta es una solución. No le perjudico al distribuidor porque el distribuidor va a recibir 100 megavatios de ingresos para pagar al generador. Y el cliente no tiene que volver a comprar la potencia a otro suministrador. Esta es una solución. Se puede hacer como si fuera mercado secundario. Es como si yo le digo al generador, tengo los tickets, que se llama la potencia, tengo 20 megavatios de ticket que lo compré al distribuidor, ya no te tengo que pagar porque el distribuidor con esto te ha pagado. Y listo, resuelto el problema. Entonces, esto mismo se puede aplicar a los clientes más pequeños, a los clientes A, MTA. Entonces, esos mismos 10 que están acá, migran los clientes, ¿ya? Y estos clientes que le compran la potencia al distribuidor para no perjudicar al distribuidor, digamos, por haber hecho un contrato fijo, nada más. Y todos felices, compra su energía a otro suministrador, porque esa es parte de la regla de juego. ¿Ya? Entonces, no debe ponerse como argumento de que no puedo bajar la valla de 200 a 50 porque el distribuidor ha comprado fijo. No, ese no es argumento. Porque lo mismo pasa con el de 200 kilos. O sea, esta es una forma de solucionarlo, como si fuera un mercado secundario. Es un tema regulatorio, ¿ya? Pero lo puede hacer el ministerio. O sea, el ministerio diseña esta regla. Le da más flexibilidad. Esto existe en el transporte. Ustedes saben que yo a TGP le puedo comprar contrato de transporte firme y si él no tiene, voy y se lo compro a otro cliente. Él me revende el ticket y yo le presento ese ticket a TGP y él ya no me cobra, solamente me cobra por los excedentes. ¿Ya? Así funciona. Eso se llama mercado secundario. Se puede hacer un mercado secundario de potencia o se puede hacer en el primario. ¿Ya? Todo eso se puede hacer si queremos solucionar. Entonces, al final, ¿qué decimos? Que no hay impedimento para migrar de regulado a libre para clientes de media tensión mayores a 50 kilowatts. Se puede establecer un mecanismo de compra de potencia al distribuidor y compra de energía a otro suministrador. Se puede hacer más sencillo. Y es como si hubiera un mercado secundario, tal como le he explicado, donde el cliente que migra le muestra al generador que ya compró potencia al distribuidor y por tanto ya no necesita comprársela a él. Porque el concepto no es que el generador gane dos veces, que venda potencia dos veces. Ese no es el concepto. Porque todos los ingresos de potencia el generador lo tiene que trasladar al COES para el repartir de la bolsa. Entonces, todo se puede hacer si tenemos voluntad de mejorar la competitividad de los mercados. Ese es el principio. Muchas gracias.